Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad tengo a Gonzalo de Invertir es Vivir. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. ¿Qué tal, Juancho? Pues muy bien, encantado de estar por aquí otra vez por tu canal, con ganas de hablar sobre bolsa y dinero contigo. Genial. Una de las cosas que quería comentar es que ya existió una primera entrevista con Gonzalo donde le hice muchas preguntas, pero desde el punto de vista del Juancho que tiene dudas de lo que es ETFs y fondos indexados. Pero en esta entrevista la quiero enfocar en esas típicas preguntas de alguien que no sabe nada, que puede ser mi padre, puede ser un amigo, o mi hermano, o el compañero del trabajo, que ha escuchado de alguna manera en alguna fuente sobre los fondos indexados y sobre los ETFs, pero no sabe ni por dónde empezar ni por dónde atajarlo. Y bueno, ¿quién mejor que Gonzalo para aclararnos estas preguntas? ¿Preparado, Gonzalo? Allá vamos. Vamos. Bueno, la primera, ¿cómo hago mi primera compra de un ETF o fondo indexado? ¿Qué me descargo? ¿Dónde tengo que ir para empezar? A ver, bueno, entiendo que es verdad que es una pregunta bastante inicial. Depende con qué plataforma quieras invertir, ¿vale? O sea, hoy en día en España hay muchas herramientas, muchas plataformas de inversión que te ofrecen pues acceso a ETFs y fondos indexados. Sí que hay algunas mejores que otras, ¿vale? En este vídeo pues no hacemos ningún tipo de publicidad ninguna, pero bueno, yo voy a comentar las que más me gustan a mí. Una muy sencilla y que, vamos, lo está petando en España y no para ganar suscriptores y clientes es MyInvestor, ¿vale? MyInvestor es un banco y también es plataforma de inversión, te da acceso a ETFs y fondos indexados con unas comisiones muy, muy bajas, ¿vale? Yo, de hecho, invierto una parte de mi cartera con ellos, a mí me gustan mucho. De hecho, en fondos indexados no te cobran nada, o sea, tú puedes invertir en fondos indexados con ellos y ellos no te cobran nada ni por comprar, ni por mantener los fondos, ni por venderlos. Está muy, muy bien. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que, si quieres invertir en un fondo indexado o en un ETF? Pues a ver, una vez que ya tienes claro en qué ETF y en qué fondo indexado quieres invertir, que esa yo creo que es la parte más importante, lo podemos ver más adelante, cómo decidir eso, pues simplemente te metes en la web de MyInvestor, te registras o te bajas la aplicación, te registras y yo creo que es un proceso de 1 hora o 2 horas. Te hacen un chequeo un poco de la información que has dado y tal, pero vamos, a veces puede tardar un par de días, a veces tarda un par de horas, a veces es bastante rápido, pero vamos, en un par de días ya tienes la cuenta lista para empezar a invertir. Es muy sencillo y no cuesta nada de dinero registrarte en estas plataformas, es gratuito. Y una vez que se abre esa cuenta en esta plataforma, o sea, puede ser MyInvestor, puede ser cualquiera, Indexa, no sé, como Sí, no estamos haciendo publicidad, simplemente es lo que nos viene a la mente. correcto. eh, ¿Necesitas abrir una cuenta especial o es como abrir, o sea, la pregunta es como abrir una cuenta bancaria normal o tiene algún requisito diferente? ¿Cuál es ese comportamiento de esa cuenta en el broker o en esa plataforma? A ver, vamos a ver, realmente los requisitos son muy pocos. Normalmente lo que te piden es que tengas una cuenta bancaria española. Algunas plataformas te piden que tengas la residencia fiscal en España, ¿vale? Porque están asociados a cuentas bancarias españolas. Otras plataformas ni eso. Algunas te piden que con que tengas una cuenta bancaria española es suficiente. Normalmente la mayoría, MyInvestor, Indexa Capital, pues te piden que tengas eso, una cuenta bancaria española, ¿vale? Pero ya está. O sea, una cuenta bancaria española y ya está. Y los requisitos, pues suelen ser tan sencillos como eso, tener una cuenta bancaria y simplemente, pues bueno, dar tu DNI, dar tu dirección, dar unos cuantos datos y ellos pues harán sus chequeos para comprobar que no eres un criminal ni que te estás buscando hacer blanqueo de capitales ni nada de esto. Así que una de las preguntas que a mí siempre me llama la atención que hacen es si eres político, bueno, político, si tienes algún tipo de cargo público de relevancia, ¿no? O si tienes conexión, tienes un familiar. Básicamente, si tienes un presidente, si tu padre es el presidente del gobierno o si tu padre es el presidente de una empresa bursátil importante, porque en ese caso podrías tener algún tipo de información confidencial que afectara a lo que es tus inversiones, ¿no? Imagínate que, obviamente, esto no debe ocurrir, pero bueno, en algunos casos ocurre. Entonces, si tú eres familiar, pues yo qué sé, por ejemplo, de Pedro Sánchez y sabes que van a imponer una ley dentro de 2 días que va a afectar negativamente a las empresas españolas, pues tú puedes coger y vender todas tus acciones que tienen las empresas españolas, ¿vale? Entonces eso sería información confidencial
Y por eso, pues siempre te pregunto si tienes algún tipo de conexión familiar con ese tipo de personas muy, muy relevantes, ¿vale? Para vigilar un poco más tu operativo, incluso a veces, en algunos casos, no te dejan abrirte la cuenta. Pero como creo yo que nuestros oyentes no son ni hijos de Amancio Ortega ni sobrinos de Pedro Sánchez, la mayoría, pues no hay ningún tipo de problema. Simplemente contestas las preguntas que no tienen ningún tipo de relación con personalidades públicas ni importantes ni ese tipo de cosas y ya está. Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo y además, vamos, yo tengo un amigo que se registró hace unos meses en MyInvestor y en media hora, porque antes sí que a mí me tardó un par de días, pero claro, yo me registré hace 5 años, pero ahora Ujú. en media hora tenía la cuenta ya disponible, hizo la transferencia y al día siguiente le llegó el dinero y ya pues invirtió en un fondo indexado. O sea que realmente es así de sencillo. Tú puedes abrir una cuenta hoy, en media hora, una hora, haces una transferencia de tu cuenta bancaria española a tu cuenta bancaria, porque al final en los brokers lo que te abren es una especie de cuenta bancaria en la que tú puedes envías el dinero allí y una vez que el dinero llega a esa cuenta bancaria del broker, pues ya puedes realizar las operaciones, ¿vale? O sea, tú no puedes realizar las operaciones con el dinero desde tu cuenta bancaria de tu banco de, yo qué sé, ING, por ejemplo, que es el banco que tengo Ujú. yo. No, tienes que enviar el dinero de ING de la cuenta de ING tuya a tu cuenta de MyInvestor y ahí, en ese momento en el que llega, pues ya sí que puedes, pues yo qué sé, comprar un fondo de inversión, un ETF o lo que quieras. Hemos hablado ya de MyInvestor, de Indexa Capital, españolas, plataformas españolas que hagan lo mismo y también internacional. Esa es otra de las preguntas. Que bueno, sería la continuación de esta. Primero, ¿qué otras plataformas, aparte de estas dos, se pueden encontrar? Y también, ¿qué se puede encontrar a nivel internacional? Un broker tipo Interactive Brokers o de Hero puede tener el mismo comportamiento de plataforma para fondos indexados o ETFs. Sí, a ver, lo bueno es que hace unos años, y como digo hace unos años, a lo mejor hace 6 años, muchas de las plataformas de las que hablamos ahora, MyInvestor, Indexa Capital, HeyTrade, que es otra plataforma, aunque no lo parezca, es una plataforma española, pero el nombre es en inglés, no existían. Es que realmente estas plataformas hace 5 o 6 años no existían, o alguna de ellas si existía, acaba de surgir. Entonces, pues era muy poco conocido este tipo de plataformas y lo que había eran pues plataformas más caras, ¿vale? Pues para invertir en bolsa pues tenías que invertir normalmente con tu banco, que te cobraba unas comisiones muy altas, o a otras plataformas de inversión más internacionales, pero que las comisiones no eran tan bajas. Y lo bueno es que los últimos 5 o 6 7 años pues han empezado a surgir muchas plataformas, tanto online, extranjeras, como también españolas, ¿vale? O sea, MyInvestor comenzó siendo una plataforma de inversión online, ¿vale? Pero con el gran afluente de clientes y de dinero que ha tenido, pues al final han acabado estableciéndose como un banco y han abierto algunas oficinas y tal, pero al final son principalmente una plataforma online. Lo bueno de las plataformas online, tanto españolas como extranjeras, es que no tienen los costes de oficinas, no tienen los costes de empleados, tienen una estructura mucho más pequeña y eso les permite cobrar unos costes, unas comisiones mucho más ajustadas, mucho más bajas, ¿vale? Entonces, esa es la gran ventaja que tienen todas estas plataformas nuevas como Indexa Capital, como a Investor, como HeyTrade, frente a los bancos de toda la vida, que tienen muchas oficinas y tienen una estructura mucho más grande, muchos más gastos que soportar y por lo tanto esos gastos se le pasan al cliente. Yo por eso, bueno, antes de invertir en bolsa y tal, pues siempre recomendaría a la gente que mirara un poco las comisiones que paga, ¿vale? Por lo general, los bancos tradicionales de toda la vida te cobran unas comisiones mucho más altas, no son para nada recomendables, ¿vale? Yo creo que no es una buena idea. Yo desde luego no invierto con ningún banco tradicional y sí que invierto pues con todas estas plataformas. Ahora me has dicho, ¿qué otras plataformas? Pues mira, tenemos MyInvest españolas, tenemos muy buenas, MyInvestor, Indexa Capital, también tenemos Finisense, que es otro robo-advisor como Indexa Capital, HeyTrade, para invertir en ETFs y en acciones, y luego esas son las que más me gustarían a mí de España, pero de extranjero, pues mira, también tenemos internacionales, pues tenemos a Giro, a Trade Republic, Scalable Capital, ¿vale? Interactive Brokers. Esos serían así los 4 brokers extranjeros, que al final decimos extranjeros, pero son alemanes, holandeses y, bueno, Interactive Brokers es de Estados Unidos, pero tiene una sede oficial en Irlanda. Opera en Europa desde Irlanda. Exacto. Entonces, pues al final esos son brokers también que tienen unas comisiones ajustadísimas. Vamos, por ejemplo, en Trade Republic, que es un broker alemán que a mí me encanta, con el que también invierto. Ujú. Tú puedes programar aportaciones periódicas en plan de, pues yo quiero invertir, yo qué sé, 1.000 euros todos los meses en un ETF indexado al SP 500. Tú programas la aportación y tú dices, pues todos los días 5 de cada mes voy a lanzar una orden de 1.000 euros de compra en el ETF del SP 500 y tú el día 1 o el día 2
haces una transferencia periódica de tu cuenta bancaria a Trade Republic para que lleguen los 1.000 euros y todos los días 5, cuando ya llega el dinero, pum, esa orden se ejecuta. No tienes que hacer nada, programas la orden periódica, programas también la orden de transferencia periódica desde tu banco a Trade Republic y ya está, ya te puedes olvidar si quieres. Es muy, muy cómodo. Pues cuando tú creas este tipo de órdenes periódicas en Trade Republic, que lo llaman planes de inversión, el coste de las comisiones que te cobran son cero, ¿vale? Porque si ya sus comisiones son ajustadas, que te cobran 1 euro por operación, pues ya cuando haces este tipo de planes de inversiones no te cobran ni 1 euro, es cero. Entonces, realmente lo que quiero hacer ver al público es que hoy en día hay plataformas con unas comisiones muy, muy, muy ajustadas, ¿vale? Muy, muy, muy bajas. Y si la gente se está planteando cómo puede ser que cobren unas comisiones tan bajas, si es que hay algún tipo de estafa o realmente no estás invirtiendo, ¿no? ¿Dónde está el negocio, no? Porque yo también me lo planteo en Ujú. plan de, a ver, estos brokers son una empresa, ¿no? Tienen que ganar dinero. Y es cierto, tienen que ganar dinero, pero al final ofrecen otros productos en los que sí que cobran comisiones. Por ejemplo, Trade Republic, pues sí que te cobra una comisión de 1 euro por cada operación que haces, ¿vale? Si es periódica no, pero si no es periódica, pues sí que te la cobra. MyInvestor, en los fondos indexados, no te cobra ninguna comisión, pero luego pues ofrece productos como las hipotecas, seguro de vida, donde ahí sí que tienen su margen. También Ujú. comercializan sus propios fondos de inversión de gestión activa o de gestión pasiva, pero donde ellos ya lo han creado y ellos te cobran una pequeña comisión de gestión. Entonces, al final, tienen sus productos en los que sí tienen su robo-advisor, o sea, que tienen sus productos en los que sí que te cobran comisiones, bastante bajas bajo mi punto de vista, pero aún así te cobran algo. Y luego hay otros productos en los que no te cobran nada. Entonces, tú decides en qué productos quieres invertir y en qué productos no, pero en general sus condiciones son muy buenas. Ya no sé si quieres que hablemos de si es mejor invertir en un broker español o extranjero, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? A eso voy, pero antes de ello, quería preguntarte, de todos estos que hemos nombrado, ¿cuál es, según tu punto de vista, el más cómodo o el más fácil de manipular? O sea, es el que sea más intuitivo y que no sea tan complicado para una persona que no está acostumbrada a manejar este tipo de plataformas. Pues yo diría que si lo que buscamos es una facilidad de uso del usuario, de la interfaz del usuario, que se baje una aplicación y sea fácil de utilizar, el broker alemán Trade Republic para mí es el mejor, ¿vale? Porque realmente tiene una aplicación muy fácil, es todo muy intuitivo, no tiene problemas porque hay que reconocer que MyInvestor, pues su interfaz da muchos problemas, se cae, o sea, muchas veces te vas a conectar y no funciona, que últimamente están funcionando mejor, pero los últimos años han tenido bastantes problemas porque eso que me han comentado a mí, han crecido tanto y su volumen ha sido tan grande que les resulta muy difícil desarrollar su aplicación y su interfaz al ritmo, la cantidad de millones de clientes que han ganado y de millones de euros que gestionan. Entonces, pues a veces la interfaz se cae y eso no le gusta a nadie, que vas a operar, a comprar o vender y no puedes, ¿vale? Entonces, en este caso, y su interfaz es un poco más rudimentaria, la están mejorando, pero todavía no es lo más intuitiva posible. Entonces, pues si nos guiamos por eso, yo diría que el broker alemán Trade Republic tiene una aplicación súper fácil, tú te registras, eso en un par de horas o en un día ya tienes la cuenta abierta y es muy fácil pues seleccionar el ETF o la acción en la que quieres invertir e invertir. Es muy fácil de gestionar y de manejar, muy, muy fácil. Y vale, ahora la siguiente pregunta la hiciste tú mismo. ¿Qué nos conviene a nosotros los españoles? ¿Invertir en este tipo de plataformas españolas o a nivel internacional? ¿Hay alguna diferencia? A ver, sí que hay alguna diferencia, ¿vale? Sí que hay alguna diferencia y conviene tenerla clara cuando vas a empezar a invertir. A ver, la primera, yo creo que son sobre todo dos grandes diferencias. Una diferencia radica en que si la plataforma es española, ¿vale? Como por ejemplo MyInvestor o Indexa Capital, pues todos los años, el 31 de diciembre no, unas semanas después, en enero, pues esa plataforma recopila toda la información de tus operaciones, ¿vale? Las operaciones que has hecho de venta, las ganancias que has tenido, tu saldo final que tenías en los distintos activos y se lo reportan a Hacienda automáticamente. Las plataformas españolas le envían esa información a Hacienda y Hacienda ya sabe pues tus ganancias, tus dividendos, el saldo final que tenías en esos activos y esa información te aparece en el borrador de la declaración de la renta. Mientras que automáticamente yo siempre aconsejo revisarla, es importante revisar esa información porque algunas veces pues alguna información se traspapela, no es correcta, suele ser correcta, pero a veces cambia algo y está bien revisarlo. Pero vamos, suele ser, la información yo cuando la he revisado siempre está bien o si cambia pues son 5 o 10 euros arriba abajo, suele ser poco. Eso sí, si tú inviertes con una plataforma extranjera, como por ejemplo el broker alemán Trade Republic,
Pues este broker no le pasa automáticamente tu información a Hacienda. Por lo tanto, esa información, tus ganancias, pérdidas, los dividendos que has recibido, no van a aparecer en el borrador de la declaración de la renta, pero tú sí que estás obligado a incluirlo manualmente, ¿vale? O sea Ujú, que tú tienes que incluir esa información manualmente. Por lo tanto, si tú estás empezando y no te sientes muy cómodo con este tipo de cosas o te da un poco de pereza ponerte a investigar cómo meter los intereses que has recibido o los dividendos que has recibido o los 200 euros que habrás ganado con una operación o que has perdido, porque también estás obligado a registrarlo si has tenido alguna pérdida, y no quieres meterte en ese berenjenal de ponerte a trastear con el borrador de la declaración de renta, pues hombre, opta por un broker español que ya le pasa esa información directamente a Hacienda y tú solo tienes que revisarla. Es más fácil revisarla que ponerte a rellenar las casillas. Entonces, al final, esa es una información, una diferencia bastante importante en función de el inversor, las ganas de lío que quiera, pues se puede optar por un broker español o extranjero. Sí que he de decir que yo personalmente, pues he estado haciendo mi declaración de la renta durante bastantes años. De hecho, este es el primer año en el que ya, pues bueno, por temas de que ya mi negocio ha crecido mucho, ya tengo una empresa, entonces al final ya mi declaración de la renta se ha complicado lo suficiente como para que ya se la haya pasado a un gestor, pero hasta el año pasado yo he estado pues esos 6 o 7 años de que volví de Londres haciéndola yo mismo. Y no, una vez que te pones a investigar un poco Google, y ahora hoy en día con ChatGPT todavía es mucho más fácil, es bastante sencillo hacerlo. Pero bueno, si no quieres meterte en ese lío o no te sientes cómodo, pues opta por un broker español y una plataforma de inversión española y listo. Así no tienes que meter tu información en la declaración de la renta. Esa es una diferencia importante. La ujú. segunda diferencia importante que creo que conviene destacar es la garantía que tienes, ¿vale? O sea, tú cuando inviertes en un broker, en una plataforma de inversión, tus inversiones están, si cuando es una plataforma regulada por la CNMV y demás, al final que cumple con todos los estándares de legalidad, pues tus inversiones, tus activos, pues yo qué sé, de inversiones en renta variable, en acciones, en fondos de inversión, en ETFs, están garantizados por un fondo de garantías, el Fondo de Garantía de Inversiones, el FOGAIN, normalmente por el FOGAIN, a veces por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero bueno, es demasiado complicado para explicarlo ahora. Simplemente hay un fondo de garantía que cubre tus inversiones hasta 100.000 euros. En el caso, ojo, esto no es en el caso de si tu inversión, tú inviertes 50.000 euros y de repente el IBEX 35 baja o Telefónica baja un 50% y pierde 25.000 euros. No, eso no te lo garantiza. Eso es una mala inversión que has hecho tú y ya está. Ese dinero lo has perdido. Lo que te garantiza es en caso de fraude, ¿vale? Imagínate que tú inviertes con MyInvestor y de repente 50.000 euros en Telefónica, de repente el CEO de MyInvestor coge tus acciones de Telefónica, las vende, coge tu dinero y se va, yo qué sé, a la República Dominicana, un país que no tenga tratado de extradición con España y se gasta tu dinero y tú has perdido tu dinero, ¿vale? O sea, obviamente hay muchos mecanismos para que eso no ocurra, pero bueno, podría llegar a ocurrir y si ocurre, pues hay un fondo de garantía que en ese caso actúa y dice, oye, que a este señor le han robado porque ahí se ha cometido un fraude. Es que no es que Telefónica haya bajado de valor, es que tus acciones de Telefónica han desaparecido, alguien las ha cogido, las ha vendido sin tu autorización. En ese caso, pues el fondo de garantías aparece y te devolvería el dinero que a ti te habrían robado, que te habrían estafado, por así decirlo, ¿vale? O si la plataforma fuera un fraude y realmente, en fin, si hubiera algún tipo de cosa por el que tus acciones se extraviaran, se perdieran sin que tú hubieras hecho nada para permitirlo, pues ese dinero que tú hubieras perdido se devolvería, el fondo de garantía te lo devolvería, ¿vale? Y esa garantía la tienen todas las plataformas de Europa, pero el límite que está cubierto cambia. En España es un límite bastante alto, es un límite de 100.000 euros por inversor y cuenta, mientras que en el extranjero, en Trade Republic, por ejemplo, es hasta 20.000 euros, es 5 veces menos. Mm. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en función de si tú tienes una gran inversión, un gran patrimonio y quieres que todo esté cubierto, pues eso también puede ser algo que te puede inclinar un poco más hacia invertir con una plataforma española o no. Esas son las dos grandes diferencias que yo veo. Muy bien. Otra pregunta, o mejor dicho, un comentario. Me da miedo invertir dinero que voy a necesitar en el corto plazo. Eh, ¿Cuál es la regla de oro sobre el dinero que no debería estar invertido en ETFs o en fondos indexados? A ver, al final realmente depende de en qué tipo de activos lo vayas a invertir, porque es que aquí estamos hablando mucho de fondos indexados y ETFs de empresas, ¿no? Del IBEX 35, a mí me gusta mucho hablar del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es un índice que ha obtenido una rentabilidad muy buena en los últimos 10, 20, 100 años. Los últimos 100 años ha obtenido un 10% de rentabilidad anualizada, los últimos 10 creo que ha sido un 14, un 13,5, muy, muy buena rentabilidad. Para que nos hagamos una idea, un 10% de rentabilidad anualizada significa duplicar tu inversión cada 7 años, ¿vale? Tú inviertes 10.000 euros hoy, en 7 años tienes 20.000.
7 años después tienes 40.000, porque se va duplicando la cantidad que vas teniendo Ujú, por el efecto de interés compuesto, ¿vale? Y un 13,5% de rentabilidad, pues implica duplicarlo cada 5 años y medio, que ya empezamos a estar hablando de rentabilidades muy buenas, ¿vale? Muy buenas. ujú, Bueno, pues este índice, ¿vale? Al final ha tenido una rentabilidad muy buena, pero tiene un riesgo muy alto, ¿vale? Entonces, pues como tú bien has preguntado, si tú vas a invertir a corto plazo, pues no te conviene invertir en este tipo de índices porque la renta variable, que es invertir en empresas, pues puede subir un año un 30%, un 40%, pero también te puede bajar un año un 30% o un 40%. Y si tú necesitas el dinero para dentro de 2 años, dar el depósito, yo que sé, la entrada de una casa, ¿no? Tienes 50.000 euros que las quieres dar como entrada a una casa, pues hombre, no lo metas en renta variable a ver si te va a haber una crisis de los mercados. Trump se va a poner a hablar de los aranceles, va a bajar todo un 30% exacto. como ocurrió hace unos meses y tú vas a ver que cuando llega el momento de dar la entrada, tú no puedes dar la entrada y comprar la casa. Pues eso no es un buen plan. O sea, tú siempre que inviertas en activos de alto riesgo, como la renta variable, debe ser con un horizonte temporal mínimo de 5 años y yo diría que es 7, mejor, ¿vale? Ujú, ¿Por qué 5 o 7 años? ¿Por qué siempre se habla de este tipo de años? Porque cuando tú inviertes y dices, venga, lo puedo dejar 5 años, lo puedo dejar 7 años, pues entonces es muy probable, tú analizas la historia, es muy probable que tú dejas ese dinero 5 años, aunque haya algún tipo de crisis durante el camino, durante esos 5 años, pues esperas el tiempo suficiente como para que esa crisis se recupere, lo que sea que esté ocurriendo en el mundo, la crisis financiera, el COVID, los aranceles de Trump, la inflación, das tiempo suficiente para que se recupere ese problema, para que se supere, los mercados vuelvan a subir y tu inversión vuelva, que ha bajado un 30 o un 40%, se recupere y acabe ganando dinero, ¿vale? Por eso habla 5 o 7 años. 5 o 7 años es muy probable, si inviertes en el índice adecuado, que tú acabes ganando dinero. Es muy improbable que acabes perdiendo dinero. Dicho esto, si tú necesitas el dinero dentro de un año, pues la renta variable no es para ti. ¿Significa eso que tienes que dejar el dinero en el banco? No, para nada. Hay otras alternativas muy buenas. O sea, no es recomendable invertir en renta variable, pero tú puedes invertir en lo que es, por ejemplo, en renta fija, ¿vale? O sea, renta fija al final es deuda, ¿vale? Deuda de empresas, de gobiernos. Y bueno, hay todo tipo de deudas. Hay deudas con mucho riesgo, hay deudas con muy, muy poco riesgo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, necesitas el dinero para dentro de un año, dentro de dos, pues están los fondos monetarios, que es una renta fija a muy, muy corto plazo y normalmente de alta calidad, que ahora mismo, pues como los tipos de interés están razonablemente altos, aunque no paran de bajar, pero no están todavía en el 2% o si algo, pues tú puedes obtener un 2,5% de rentabilidad, incluso si coges algún fondo con un pelín más de riesgo, pues un 4%, un 5%, incluso yo ujú. tengo algún fondo que asume un pelín de riesgo, pero un 4 o un 5% de rentabilidad puedes obtener asumiendo un riesgo bastante bajo. Entonces, pues yo cuando tienes un horizonte temporal más bajito, pues yo sí recomiendo optar por este tipo de productos que tienen un riesgo más bajo. Incluso si ya quieres, cuando ya empiezas a tener un poco más de conocimiento, pues puedes decir, venga, pues no lo voy a poner el 100% en renta fija a corto plazo, en fondos monetarios, a lo mejor puedo poner un 20% en el S&P 500 para asumir un poco de riesgo Ujú, y un 80% en fondos monetarios, ¿vale? Entonces, pues bueno, si hay una bajada de un 30 o un 40%, no es sobre toda no, tu cartera, es sobre el no veinte sé. por ciento. Entonces, al final es encontrar un equilibrio entre tener una buena rentabilidad sin asumir una gran volatilidad. Pero más o menos sería eso. Pero opciones hay. Y esto que te hablo de la renta fija, fondos monetarios o elementos de renta fija a corto plazo, pues también se puede invertir a través de ETFs y de fondos indexados. Otra de las preguntas es justamente eso, cuando estás hablando de opciones para diversificar, yo me imagino que en esas plataformas te dicen, mira, es que tienes este ETF que es solamente de empresas tecnológicas, esta del SP 500, el ETF de, qué sé yo, del sector defensivo. ¿Existe ese universo, esa fauna de instrumentos en donde uno pueda seleccionar? Y la pregunta es, ¿cómo puedo evitar la parálisis por análisis y simplemente dar el paso con una confianza suficiente para poder hacer mi primera inversión? A ver, una cosa que sí que yo creo que ayuda es formación, ¿vale? O sea, formarte, intentar aprender, ¿vale? Leer libros de bolsa, meterte a ver vídeos de YouTube, apuntarte a newsletters. O sea, por ejemplo, yo tengo una newsletter que todas las semanas envío un par de emails sobre finanzas, sobre bolsa, doy algunos consejillos, tal. Si quieren apuntar, pues bueno, creo que dejarás el enlace aquí abajo, pero bueno, si no, que busquen Yes. en Google Invertir es Vivir y ahí les aparecerá la newsletter. Apuntarse es gratis y si no les gusta, pues darse de baja también es gratis. Pero bueno, después de esta cuña publicitaria,
Es importante formarse, ¿vale? Es importante aprender, te lees libros, te ves vídeos de YouTube, te apuntas a newsletters, lo que quieras, pero tienes que aprender un poco, ¿vale? Porque cuando vas a invertir en algún sitio, es importante entender dónde estás invirtiendo. Por ejemplo, el S&P 500, pues tú estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, tú inviertes 1.000 euros y esos 1.000 euros se invierten en acciones de Google, de Meta, de Microsoft, de Apple y de 495 empresas más que son las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, tú estás poniendo tu dinero ahí, que no es, ya tienes un poco dónde lo estás poniendo y ya te puedes analizar su historia, ves cuál es la rentabilidad más o menos normal que obtengas, que es ese 10% anualizado, pero no todos los años obtiene un 10%. ¿Cuánto bajan las crisis? Pues a veces baja un 30, otros años ha llegado a bajar un 40. ¿Cuánto duran las mayores crisis? ¿Cuánto suele crecer? ¿Cuándo suelen venir las mayores oportunidades, las mayores subidas de la bolsa? Tú te puedes analizar un poco dónde estás invirtiendo, la historia de ese activo, para hacerte una idea de lo que puede ocurrir cuando tú inviertas en él, ¿vale? Entonces, pues por eso digo que conviene saber un poco de formación, pero a la vez también, aparte de formarte, tienes que empezar a invertir. O sea, las dos cosas que digo son un poco contradictorias, pero es que es verdad que por mucha formación que tengas, tienes que ganar experiencia, ¿vale? Y la experiencia solo se gana de una forma, invirtiendo, ¿vale? Porque es que al final tú puedes saber toda la historia del S&P 500 o el índice que sea en el que inviertas, pero solo cuando empiezas a invertir, cuando viene una crisis y cuando ves tu dinero bajar y tu cartera bajar, vas a ver cómo te sientes. ¿Vale? Vas a ver cómo te Mm, sientes, pues cuando Trump se pone a liarla y tu cartera baja un 30% y tus 10.000 euros son 7.000 en cuestión de un mes y medio, ¿vale? Eso hay gente que lo lleva bien y hay gente que no lo lleva tan bien. Y sobre todo al principio, pues es normal tener dudas, ¿vale? Porque cuando te ocurre eso por primera vez dices, oye, que estoy palmando pasta, me habré equivocado. Ese tipo de dudas es normal. Si tienes una buena formación y sabes que eso es esperable, pues te pasarás tus dudas y tus miedos, pues dirás, bueno, es que esto era normal que ocurriera tarde o temprano, me ha ocurrido pronto, no pasa nada. Hay que esperar y poco a poco los mercados se recuperarán y se superará esta crisis, ¿vale? Entonces, pues, tienes que tener formación y tienes que tener experiencia. Y la experiencia se gana invirtiendo. ¿Cuál es una forma barata de ganar experiencia? Pues empezar a invertir pronto, pero con poco dinero, ¿vale? Eso es, si tú, efectivamente, tú lo has dicho, ¿vale? Con poquito dinero. O sea, si tú tienes, yo qué sé, llevas 10 años ahorrando y tienes 30.000 o 40.000 euros, bueno, los inviertas todos de golpe en el S&P 500 porque como venga una gran crisis te vas a perder un 30% y vas a vender porque has perdido 10.000 euros, ujú. 10.000, 15.000 euros, los ahorros de 3 o 4 o 5 años que te cuesta ahorrar eso, y dices, no, no, yo no quiero seguir perdiendo dinero, lo vas a vender. No, empieza invirtiendo poco a poco, 100, 200 euros. Dime, Juancho. Que justamente eso fue una llamada de un amigo mío, no digo el nombre, no digo el pecador, pero él hace unos años abrió un fondo de inversión y él dice, se metió, eso fue hace como 3 años, él hace sus aportes periódicos y me llamó y me dijo, oye, Juan, estoy ahora en -4%. O sea, son 3 años que he estado ahí poniendo dinero y ya cuando voy a revisar a ver cómo va, está en -4%. Que él está pensando en cerrar eso, ese fondo de inversión y pasarlo a otro instrumento, a algún ETF distinto, algo distinto, para ganar más dinero, porque además es un fondo bastante conservador. De hecho, me lo comentó. Claro. Y que, claro, la rentabilidad es muy bajita y él dice, voy a pasarlo a algo con más riesgo para obtener más rentabilidad. ¿Qué le dirías tú en ese caso de una persona que ya inició, pero digamos que empezó en el camino, no sé si equivocado, la verdad, no sé si es equivocado, pero distinto a lo que esa persona espera? Bueno, pues le diría que es normal. O sea, al final es normal, empiezas a invertir y no tienes muy claro dónde inviertes y por eso esa es una de las cosas a las que me refería con ganar experiencia. Porque ganar experiencia es empezar a invertir y ver que pasan unos años y que realmente pues no has ganado mucho dinero y dices, ¿dónde estoy invirtiendo? Vale, Mm, vamos a entender dónde estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en un fondo conservador, como te has dicho tú, pues probablemente sea algo de renta fija a medio plazo y en los 3 años, pues como ha bajado los tipos de interés han bajado, pero luego ahora hay un poco de crisis de confianza en la renta fija y tal, pues el valor subió hace un tiempo, ha vuelto a bajar y a lo mejor pues al final está más o menos a cero o incluso negativo. El dólar ha bajado mucho los últimos meses. Si invierte en renta fija de Estados Unidos o en algún tipo de renta variable de Estados Unidos, también lo habrá notado mucho. Al final, sin saber exactamente dónde invierte, pues es difícil analizarlo, pero obviamente, pues al final hay que comprender dónde estás invirtiendo y decir, bueno, vale, hay opciones mejores. Si tu amigo, pues, por ejemplo, invierte a largo plazo, puede invertir a 5 o 7 años y tiene una buena tolerancia a riesgo, pues yo le diría que sí que saliera al fondo
del fondo de inversión conservador y que se metieran en algo mucho más arriesgado, algo de todo renta variable, un fondo indexado S&P 500, si quiere más riesgo todavía, pues al Nasdaq 100 o un MSCI World que ya mete a más países. O sea, hay muchas, lo bueno es que hoy en día hay muchas opciones y desde luego que casi todas las que estoy comentando, vamos, todas las que he comentado, le van a dar una rentabilidad muy superior. O sea, justo acabo de mirarlo mientras lo comentabas, me decía lo de los 3 años, Mm. porque no me sabía de memoria, el S&P 500 ha tenido un 70% de rentabilidad en los últimos 3 años, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo sé que estoy haciendo mucha publicidad al S&P 500, pero es que es un índice muy fácil de recordar y muy conocido en todo el mundo, es el más conocido y yo creo que es una estrategia muy buena para empezar o al menos para iniciarse en este mundo. Un 70% de rentabilidad en 3 años invirtiendo en Google, Meta, Apple y todo este tipo de empresas. Pues bueno, yo creo que no está nada mal, ¿vale? Si lo comparas con el 4%, pues de luego que está bastante bien. Entonces a tu amigo le diría que se haga la pregunta de si es capaz de soportar una alta tolerancia, una alta bajada, una alta volatilidad, que cuando vengan mal dadas su cartera baje un 20, un 30, un 40% en un año, año y medio, que es lo que puede llegar a ocurrir, y si es capaz de soportar eso, pues que empiece a invertir en renta variable en renta variable, ¿vale? En renta variable de Estados Unidos, o si no en renta variable global con un MSCI World. Y yo creo que con eso va a tener una rentabilidad mucho mejor. Obviamente en el futuro te he hablado de lo que ha obtenido los últimos 3 años, que un 70%, un 60% son rentabilidades muy altas. Eso no lo va a tener todos los 3 años, cada 3 años. Pero bueno, se puede acercar a eso, ¿vale? Se puede acercar a eso y desde luego que es cuestión de empezar, ¿vale? Ha empezado en un activo, no le ha salido bien, pues bueno, pues ya es cuestión de aprender dónde puede poner su dinero y por qué le puede ir bien en otros activos. Yo mismo, cuando empecé a invertir, sin tener ni idea, por el año 2015 también empecé a invertir en 3 fondos de mi banco, que me ofrecía mi banco, ING de hecho, y uno de ellos era de renta fija y ese fondo lo mantuve como 3 años también y creo que me dio un 2%, 3% en 3 años, que es que realmente no es nada. ¿Vale? No es prácticamente nada. Entonces, pues bueno, al final vas aprendiendo y vas viendo esto. ¿Pero esto qué es? Porque me da tan poco, ya te empiezas a interesar y a formarte, básicamente. Y también una de las preguntas que yo me hacía luego de hablar con él es si ese fondo cobra algún tipo de comisión oculta o esos pequeños porcentajes de la letra pequeña que parecen o no existir o son muy bajos, pero obviamente afectan la rentabilidad a largo plazo. Y en el caso de él, en esos 3 años, posiblemente haya tenido una rentabilidad positiva, pero con esas comisiones lo bajan al -4%. Y ahí es donde empieza ya a dudar de en dónde mete su dinero. Pues sí, mira, sinceramente es un buen apunte que has hecho porque al final yo me he ido a la razón por la que yo he pensado que tenía una baja rentabilidad, es por bueno, el tipo de activo en el que ha invertido, pero has hecho muy bien en Eso es, apuntar eso porque no se me ha ocurrido, es con qué tipo de plataforma está invirtiendo también. y qué tipo de comisiones, ¿vale? Porque es que ya lo he comentado antes, no es lo mismo invertir con una plataforma de estas modernas que te cobran unas comisiones muy bajas, por no decir ninguna, o bueno, ninguna, solo en algunos casos, pero bueno, vamos a decir comisiones muy bajas como Indexa Capital, MyInvestor, Trade Republic. Y otra cosa es invertir pues, en un fondo de inversión con tu banco de toda la vida que te puede cobrar perfectamente un 3%, 2,5-3% de comisiones al año, ¿vale? Por ahí está más o menos el máximo legal, según cómo lo configuren. Y bueno, pues al final, si el fondo tiene un 4% de rentabilidad y el banco se queda un 3%, pues tú ganas un 1%, ¿sabes? Y si de repente baja un poco, pues al final acabas en negativo. Entonces, pues por eso hay que tener mucho cuidado. Más que tener mucho cuidado, pues hay que saber dónde estás invirtiendo, ¿vale? Yo no recomiendo para nada invertir con los bancos, invertir en bolsa, invertir en renta fija, invertir en lo que sea, con los bancos de toda la vida, porque sus condiciones son muy malas, ¿vale? Te van a aplicar unas comisiones muy altas y no merece la pena. O sea, no es como en otros casos que dices, bueno, pero es que me están cobrando más comisiones, pero me dan un servicio premium, me dan un mejor servicio, ¿vale? Bueno, pues si tú quieres pagar un poco más por tener un servicio premium, en otros servicios puede perfectamente merecer la pena. En este caso, no, o sea, están ofreciendo el mismo tipo de producto, pero simplemente te lo están cobrando mucho más caro. No merece la pena, ¿vale? No merece la pena para nada. Entonces, pues efectivamente, que revise con qué plataforma está invirtiendo, cuáles son las condiciones de esa plataforma, en qué fondo, porque si, por ejemplo, es en plan que su gestor del banco, ¿vale? Le ha dicho, oye, invierte en este fondo de renta fija y tal, que a ti que no te gusta mucho que baje mucho, pues este no va a subir mucho, tampoco va a bajar mucho, tu dinero va a estar ahí y vas a tener rentabilidad. Muy bien. Pues si te coloca un fondo en el que el banco se queda un 2% y luego el gestor del fondo se queda otro 1%, pues ahí estás palmando un 3% de comisiones
que no sirve para nada. Bueno, al banco le sirve para ganar dinero, pero a ti no. Mm. O yo he visto casos en los que el mismo, no el mismo fondo, pero un fondo que invierte exactamente el mismo activo, pues con una plataforma como Investor pagas un 0,1% de comisiones y con un banco tradicional pagas un 2%. Entonces estamos hablando de un 2% de diferencia en comisiones, que si tú inviertes 10.000 euros, pues un 2% son 200 euros, ¿vale? Bueno, pues si tú quieres regalarle 200 euros al banco todos los años, a mí yo personalmente No, no quiero. no. Eso, una amiga en su momento, yo no sé si fue, no recuerdo si fue en el COVID o sí, yo creo que fue en la época del COVID. Ella invirtió también en un fondo de inversión, de estos de banco, etcétera. El, la pregunta es, mi miedo mayor es que todo se venga abajo justo después de empezar a invertir. ¿Cómo me preparo mentalmente para la volatilidad del mercado para no tomar decisiones precipitadas? Te comento esto porque ella, lamentablemente, vio que todo caía en la época del COVID, a pesar de que su gestor de fondo le decía, no vendas, no cierres esa operación, ella tomó la decisión por miedo. Ya, O sea, ya. cómo una persona que no es experta en el tema de inversión, cómo puede tener intestinos para aguantar una caída tan fuerte? O bueno, o una caída leve también puede afectar dependiendo de la persona. ¿Qué recomiendas tú? A ver, es una muy buena pregunta y es que al final es un tema complicado, ¿vale? Porque, bueno, esa persona seguramente después de la experiencia, lo vivido, ya ha visto que después del COVID, pues, los mercados se recuperaron y ya, pues, al final ha ganado un poco de experiencia y ha aprendido un poco una valiosa lección, aunque en este caso una cara lección porque vendió justo cuando habían bajado y luego seguro que se perdió gran parte de la subida que vino después, ¿vale? Eso lamentablemente nos ocurre yo creo que nos ocurre a todos, o al menos le ocurre a mucha gente. Una de las cosas que le diría es que, bueno, al final, que con la experiencia que ha ganado, probablemente la próxima vez que ocurra, pues ya no venderá o al menos pues tendrá un mayor estómago para aguantar esas caídas. Pero sí que me llama la atención, o bueno, es relevante que el hecho de que ella sintiera la necesidad de vender, incluso cuando su gestor le está diciendo, oye, que no vendas, que no es un momento para vender, ha bajado mucho, pero esto probablemente se recupere en los próximos meses, años. Lo mejor, lo que nos dice la historia es que hay que aguantar y hay que dejarlo invertido, ¿no? Que es su gestor le dijo lo mismo que habría dicho yo. Si la mujer, si tu amiga aún así vendió, es porque estaba sintiendo una gran presión, no se sentía cómoda y no quería arriesgarse a la posibilidad de perder más dinero, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente la cartera que ella tenía, seguro, pues tenía un nivel de riesgo demasiado grande para ella, ¿vale? Por ejemplo, en el COVID, Mm, con todo el COVID, pues el S&P 500 llegó a bajar un 35% desde máximo, ¿vale? Y además es verdad que es que bajó un 35% en solo 6 semanas. O sea, fue una bajada, creo que ha sido la bajada más rápida de toda la historia, la vez que más rápido se ha bajado el 35% en S&P 500. Fueron unos días de volatilidad brutal, pero brutal. Yo en esos momentos ya invertía, además ya invertía con conocimiento y era consciente de que las grandes bajadas son buenas oportunidades para invertir, luego podemos hablar de eso. Entonces yo tenía una cierta liquidez y se le iba tirando al mercado, pero aún así fue duro, ¿eh? Porque invertir cuando un día baja un 10% y el día siguiente sube un 8% fue duro. O sea, eso fue como el salvaje este. Para mí yo es la cosa más brutal por la que pasé esas 6 semanas. Pero bueno, se pasó y ya está. Entonces, yo lo que sí que le diría a tu amiga es que su nivel de riesgo, el nivel de riesgo de su cartera era demasiado alto y que probablemente pues lo tenía todo en renta variable, en un activo que bajó mucho. Imagínate que lo tenía todo en el S&P 500, que bajó un 35%. Pues en vez de tenerlo todo en el S&P 500, hubiera tenido la mitad en el S&P 500 y la mitad en un fondo monetario, como hemos comentado antes, renta fija a muy corto plazo, pues en vez de bajarlo un 35%, en esas 6 semanas la habría bajado un 17%. ¿Vale? Ya es mucho más eso. fácil de manejar un 17%. Y si aún así eso es demasiado para tu amiga, pues bueno, pues a lo mejor puede poner un tercio en S&P 500 y dos tercios en fondos monetarios. Al final es cuestión de encontrar una configuración de tu cartera que reduzca la volatilidad, ¿vale? Y cuando vengan mal dadas, pues tu cartera no baje tanto, entonces tú puedas dormir por la noche. Es una de las cosas que creo que es importante en esto de la inversión, es que tú te sientas cómodo con tu cartera, ¿vale? Al principio, cuando empiezas a invertir, es normal sentir un poco de dudas, pero según van ocurriendo las cosas, pues tú vas viendo si ya te vas sintiendo cómodo o no. Y si no, y si cuando empiezan a haber bajadas, de verdad que es que el COVID, pues fue una bajada muy, muy brutal y es una forma muy bestia de ver si tú te sientes Mm, cómodo o no, pero normalmente cuando tú empiezas a invertir, pues hay bajadas de un 5, un 10%, y cuando tú empiezas a ver esas bajadas, ya ves cómo te sientes. Y si ves que no te sientes cómodo, dices, eso ya es una red flag de estas de que se enciende una mm, alarmita y dices, hey,
estás asumiendo demasiado riesgo en tu cartera, es hora de reducir el riesgo, ¿vale? Y se puede reducir el riesgo de tu cartera pues reduciendo las posiciones de renta variable, invirtiendo más en renta fija a corto plazo, invirtiendo más en oro, ¿vale? El oro es un activo que lleva unos años teniendo una rentabilidad brutal y que está descorrelacionado de la renta variable, ¿vale? O sea, cuando el S&P 500 sube, el oro no tiene por qué subir y cuando el S&P 500 baja, hay una gran crisis, como los aranceles, el oro no tiene por qué bajar. De hecho, ahora con los aranceles de Trump, el oro se mantuvo, mientras el S&P 500 bajaba, el oro se mantuvo y de hecho empezó a subir. Entonces, pues Ujú, podía ocurrir que tú tenías la mitad de la cartera en S&P 500, la mitad en oro, en vez de perder un 30% de tu valor, pues a lo mejor te quedaste igual o te haya bajado un cinco ujú. por ciento solo, ¿vale? Un 5 un No diez por solo. ciento es mucho más fácil ver cómo tu cartera cae un 5% que cómo cae un 30%. Entonces, pues al final hay activos en los que tú puedes reducir la volatilidad de tu cartera. Otra cosa es que obviamente esos activos también a largo plazo te van a dar una menor rentabilidad potencial, ¿vale? Entonces, pues yo siempre hablo mucho de renta variable, del S&P 500, porque son los activos que a largo plazo, a 10, 15 años, se espera que te den la mayor rentabilidad posible, mientras que otros activos como los fondos monetarios o el oro, pues a largo plazo te van a dar una menor rentabilidad, pero tu cartera va a bajar menos cuando haya grandes crisis. Entonces, pues ya tienes tú que decidir si quieres premiar obtener una mayor rentabilidad a cambio de sufrir grandes bajadas cuando vengan maldadas, cuando haya una gran crisis, o premiar, decir, bueno, yo me contento con un 5 o 6%, no quiero tener tanta rentabilidad, pero cuando haya una gran crisis no quiero mi cartera baja un 30%, un 40%, no me siento cómodo. Pues es una opción muy viable y cada persona tiene que decidir cómo se siente cómodo, ¿vale? Y una de las cosas buenas que hay hoy en día es que si tú estás empezando y no tienes claro cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo, cómo tendrías que formar tu cartera, pues en vez de crear tu propia cartera por ti mismo, pues puedes optar por un robo-advisor, ¿vale? Como Indexa Capital, como Finisense, que son dos robo-advisors españoles muy buenos, con comisiones muy ajustaditas y con un gran servicio, que ellos directamente diseñan la cartera por ti, ¿vale? Ellos te hacen una serie de preguntas sobre tu patrimonio, sobre tus ingresos, sobre tus gastos, sobre tu tolerancia al riesgo, y con las respuestas que tú le das se hacen una idea de tu nivel de riesgo y tu horizonte temporal. Ujú. Y con eso, pues te preparan una cartera. Si ven que puedes asumir mucho riesgo, pues te dan una cartera con mucha renta variable. Ven que tienes miedo, estás empezando, te dan una cartera con más renta fija, tal. Entonces, al final, es una cartera que tiene una volatilidad menor. La rentabilidad que obtendrás será más baja, pero también es una buena forma, si te sientes inseguro y tal, es una buena forma de empezar a meter pues, un poco la piernecilla, ¿no? El pie en este mundo y de la bolsa, sin exponerte a cometer grandes fallos o invertir en un activo que tiene un riesgo muy por encima de tus posibilidades, por así decirlo. Hay varias preguntas que tengo aquí apuntadas, pero muchas de ellas del público que ha ido haciendo preguntas y las he ido registrando, muchas de ellas ya están respondidas en el video anterior de la entrevista, que voy a dejar aquí arriba el link para que puedas verlo con calma y no ser repetitivo. O sea, voy a ir pasando las preguntas y digamos que vamos a ir agregando valor a lo que ya hemos añadido anteriormente. La siguiente pregunta es, en el caso de personas mayores, si no quiero todo mi dinero en fondos indexados, ¿cuál sería la proporción adecuada de mis ahorros para destinar a ellos? Combinándolos con otras inversiones. ¿Y cuál sería esa fórmula para una persona que tenga 60, 70 años y que está empezando a invertir? A ver, pues es verdad que si tienes 60, 70 años y está empezando a invertir, pues obviamente no recomendaría invertir todo en renta variable. Para empezar, a alguien que está empezando a invertir nunca le diría invierte todo tu dinero en renta variable, ¿vale? Te diría lo que hemos dicho antes, empieza poco a poco para irte acostumbrando a las subidas y a las bajadas. Y es verdad que al tener 60, 70 años, pues el horizonte temporal de uso de ese dinero se reduce. Entonces ya aquí hay que analizar cuál es su objetivo, ¿vale? Su objetivo es utilizar ese dinero. De nuevo, la pregunta es, ¿cuál es el horizonte temporal? ¿Cuándo vas a necesitar ese dinero? ¿Dentro de 5 años para irte por ahí de crucero o jubilarte o dejar de trabajar o simplemente pues irte de crucero con tu mujer o tus hijos un par de años, lo que Ujú. sea, me da igual? ¿Ese es tu objetivo? ¿O tu objetivo es, pues bueno, seguir con tu pensión que te da suficiente dinero y dejarle un buen colchón, un buen dinero a tu familia, a tus hijos cuando tú mueras, dentro de 10, 15 o 20 años o 30, si todo va bien y tenemos suerte en esta vida? Porque al final son objetivos diferentes. Si tu objetivo es dejar un colchón a tus hijos y ese no lo puedes dejar ahí 20, 10, 15 o 20 años, pues entonces sí, inviértelo todo en renta variable y que eso vaya creciendo y cuando el dinero se le llegue a tus hijos, pues será el mayor dinero posible porque lo has ido invirtiendo en renta variable, que es lo que te da la mayor rentabilidad.
No es el caso y tú dices, oye, sí, a mis hijos bien, pero yo quiero disfrutar un poco esta vida, ¿vale? Entonces, pues dentro de 5 años me quiero ir de crucero con mi mujer un año por ahí a viajar por el mundo. Muy bien, quiero tener pasta. Vale, pues en ese caso, que necesitas el dinero dentro de 5 años, pues hombre, yo pondría, pues eso, una parte en renta variable, ¿vale? Pues yo qué sé, una especie de cartera permanente, podríamos hacer aquí, que es un 30% en renta variable, un 30% en oro y un 40% en renta fija a corto plazo, en fondos monetarios o renta fija a corto plazo. Entonces, con ese tipo de configuración vas a tener una volatilidad bastante baja, ¿vale? Porque al final son activos que están descorrelacionados. Cuando venga una crisis económica, el S&P 500 baja en un 40%, tu cartera no va a bajar un 40%, pero también pues tu rentabilidad se más baja. En estos 5 años no tendrás un 10% analizado, a lo mejor obtienes un 4 o un 5% analizado, que bueno, está bien, ya estás sacando partido a tu dinero, a lo mejor un 6 según cómo lo haga el oro o cómo lo haga la renta variable, pero algo así, entre el 4 y el 6 debería estar la rentabilidad que obtengas. Y bueno, pues al final depende mucho de tu objetivo temporal y también de tu tolerancia al riesgo. Pero si al final Mm. está muy bien jugar con estos, con el oro y con la renta fija a corto plazo, son dos activos muy buenos para reducir la volatilidad, para reducir el riesgo de una cartera. Entonces, para gente que está empezando, gente que tiene una visión temporal corto o gente que no quiere sufrir grandes bajadas, pues meter este tipo de activos ayuda mucho a que las bajadas no sean grandes y tú pues no tengas que sufrir y no dejes de dormir por las noches y no acabes tomando una mala decisión como tu amiga de vender en el peor momento posible. Que esa es otra pregunta. ¿Cuándo vender? Porque es verdad, tú puedes dejar ese dinero infinitamente ahí acumulando y haciendo que el interés compuesto haga su trabajo. Pero, ¿cuándo, cuándo uno tiene que vender? Bueno, si cabe esa palabra, ese verbo, tiene que vender. Eh, o sea, se puede considerar de alguna manera algún hito en la economía, alguna señal del mercado en donde tú digas, hey, voy a vender aquí y espero a que caiga para pillarlo más abajo. ¿Qué opinas de eso? Uf, yo estoy muy en contra de intentar eso. Eso que al final se conoce un poco como el market timing, que básicamente consiste en vender cuando está muy alto y luego comprar cuando está bajo, ¿no? Entonces, sobre el papel suena muy bien, ¿sabes? Tú ves ahí que el S&P 500 está en máximos históricos y dices, oye, que está muy caro, voy a vender ahora y luego cuando baje, dentro de 3 meses, se pega una gran castaña y yo invierto mucho más abajo, ¿no? Entonces, pues mira, no has tenido que pasar por esta bajada, has vendido arriba, has comprado abajo y vuelves a invertir abajo y todos están contentos y tú sigues ganando dinero y no has perdido nada. De hecho, ganas más dinero que si te hubieras comido la bajada, obviamente. Eso suena muy bien sobre el papel. El problema es que suena bien eso sobre el papel. Es imposible, ¿sabes? Es imposible hacerlo de forma correcta porque nadie tiene una bola de cristal. O sea, nadie Eh, sabe cuándo va a ser el punto más máximo del S&P 500 o de cualquier otro índice y de nuevo nadie sabe cuándo va a ser el punto más bajo, ¿vale? Cuándo va a tocar fondo y va a empezar a subir. Y a mí siempre con este tema siempre me gusta poner un ejemplo que a mí me encanta y como yo lo viví, pues lo tengo muy, muy presente, que fue con el COVID, que ya hemos hablado de él, ¿vale? O sea, cuando el COVID, de repente ya se vio que el COVID ya se extendía a toda Europa, que ya empezaba a llegar a Estados Unidos, que se estaba extendiendo por todo el mundo, la bolsa ya se lo tomaron, vieron que esto era un problema muy gordo y empezaron a bajar, ¿vale? Empezaron a bajar y empezaron a bajar desde principios de febrero, la bolsa empezaron a bajar y tocaron fondo el 23 de marzo, ¿vale? Siempre me acordaré de esa fecha. El 23 de marzo el S&P 500 tocó fondo y bajó un 33% creo que es, desde máximos, un 33% hasta mínimos, 33, 35, no me acuerdo. Entonces, ese 23 de marzo, ¿vale? Yo me acuerdo cuál era la situación en el mundo, o sea, todas las economías estaban cerradas, ¿vale? O sea, la gente se estaba recluyendo en casi todos los países, obligaba a la gente a quedarse en casa. No les permitían salir excepto para comprar en el supermercado y pasar al perro a caminar y ya está. Nada más. Todos los negocios estaban cerrados, o sea, todo lo que no fuera online, cerrado. Las empresas congeladas, la economía, bueno, te puedes imaginar millones de parados que iban a acabar, millones de personas que iban a acabar paradas, porque las empresas les iban a tener que despedir al menos temporalmente, o sea, el panorama, bueno, y no solo eso era el panorama de la economía. Los contagios no paraban de subir, miles y miles de muertos en España solo, o sea que en el mundo ya se contaban por decenas y decenas de miles, el panorama era desalentador, no había ninguna vacuna, joder, realmente es que parecía que el mundo se iba a acabar o si no, pues estaba muy cerca de acabarse. La cosa parecía muy chunga, ¿vale? Parecía que la cosa pintaba muy mal. Y en ese momento, lo último que tú esperabas es que los beneficios de las empresas globales fueran a crecer
y que su valor en bolsa fuera a subir, porque al final las valoraciones en bolsa tienen que ver con las expectativas de beneficios en el futuro, ¿vale? Si esperas que las empresas vayan a ganar más beneficios, pues su valor en bolsa subirá. Si esperas que las empresas vayan a ganar menos, su valor en bolsa baja. Como ahí parecía que el mundo se iba al garete, pues esperar que las empresas cada vez bajaran menos y las empresas habían bajado un 33% de máximo. ¿Qué ocurrió? Pues el 23 de marzo, de repente, sin ningún tipo de noticia aparentemente buena, los mercados empezaron a subir, ¿vale? No había habido ningún anuncio de vacuna, los gobiernos no estaban abriendo ni abriendo las economías ni nada, todo se había congelado, los números de muertos estaban aumentando y los contagios también, y aún así la bolsa empezó a subir, ¿vale? Por algún motivo consideraron los mercados, que al final es un conjunto de todas las personas, consideraron que ya había bajado suficiente y que esto de la pandemia era algo que se iba a superar. Y la bolsa empezó a subir, a subir, a subir, y el S&P 500 siguió subiendo durante un año y 9 meses, ¿vale? Pero sobre todo esos siguientes 6, 9 meses hasta que se descubrió la vacuna y ya se vio que se habían contenido los contagios, que más o menos era algo que se iba a poder superar, que ya las empresas habían vuelto a abrir puertas, que seguía con una vida más o menos normal. Para eso pasaron entre 6 y 9 meses, ¿vale? Hasta finales de año no se vio que ya empezaran a surgir las primeras vacunas y ya más o menos podíamos convivir con el virus sin que todos nos fuéramos a morir. Pues en esos 6 meses, 6, 9 meses, el S&P 500 pues subió como un 60%, desde mínimos, ¿vale? Ujú. Entonces, pues si tú te hubieras dedicado, yo siempre me gusta preguntarle a la gente qué persona en ese 23 de marzo, con el panorama que había, quién hubiera dicho, este es el punto más bajo, yo aquí voy a empezar a invertir. Nadie, nadie habría dicho, hoy es el día en el que tengo que empezar a invertir. Eso nadie era capaz de verlo y ocurrió, ¿vale? Y la única forma de beneficiarte de ese 60% de subida que hubo los siguientes 6 meses y otro 100%, porque es que en el año y medio que siguió, el S&P 500 subió un 130%, o sea, más que se duplicó. ¿Vale? Fue una locura. Pasó de los 2.200 puntos a 4.800, creo que fue una subida increíble en un año y medio. Y eso solo te beneficiaste si estabas dentro, solo te beneficiaste si fuiste capaz de Ujú. aguantar esa bajada y seguiste invirtiendo, o al menos mantuviste tu inversión y luego esperaste a que se recuperara, ¿vale? Entonces, pues, yo cuando la gente habla mucho de intentar invertir en el mejor momento posible, vender arriba, comprar abajo, es muy difícil, ¿vale? Te puede salir bien una vez, tú lo puedes intentar y te puede salir bien una vez. Pero si sigues intentándolo de forma consistente no te va a salir. De hecho, hay muchos estudios, a mí me gusta, soy una persona de números, de datos, y me gustan mucho los datos, los estudios, que han analizado el comportamiento de los inversores que se dedican a entrar y salir, porque al final esto lo has comentado tú, porque te habrá preguntado algún amigo, alguien de tu comunidad, y esto es que es un pensamiento muy humano, intentar siempre vender arriba y comprar abajo, lo intenta hacer muchísima gente y la mayoría fracasan, ¿vale? O sea, gestoras de fondos de inversión analizan el comportamiento de las personas, de sus inversores, y comparando los que se dedican a comprar y vender en distintos puntos con los que directamente dejaban sus inversiones. Y lo que veían era que los inversiones que compraban y vendían frecuentemente, pues acababan teniendo un 20% menos de rentabilidad que los que simplemente dejaban su inversión y ya está. ¿Vale? De hecho, un estudio que a mí me gustó mucho fue de una gestora que lo que hizo fue comparar el rendimiento que obtenían las inversiones de sus inversores que ya habían fallecido, ¿vale? Porque tú sabes que, bueno, un inversor fallece y luego hasta que ese dinero le llega a la familia, pues pueden pasar un par de años entre que se soluciona el problema del testamento y tal, luego la familia lo venden. Entonces lo que vieron es que los inversores que fallecían y que por lo tanto no podían vender sus inversiones obtenían mejor rentabilidad que los que estaban vivos, porque básicamente los que estaban vivos se dedicaban a vender y a comprar y los otros pues estaban muertos y ya no podían vender, ¿sabes? Entonces pues es un poco jodido, ¿no? Porque dices, hombre, hay que morir para tener una buena rentabilidad. No, no hay que morir para tener una buena rentabilidad, pero sí que hay que sacar la conclusión de que cuando no operas, cuando no vendes, cuando no intentas entrar y salir en el mejor momento posible, es cuando tienes la mejor rentabilidad. Esta es la estrategia del muerto, literal. O sea, La deja ese estrategia de dinero muerto ahí y literal. no lo toques, no lo toques. Totalmente. Vale. Y en el caso de que efectivamente necesites ese dinero, la otra pregunta es, eh, ¿cómo se hace el reembolso de ese dinero? ¿Es un proceso inmediato en estas plataformas o hay que esperar algún tiempo? Bueno, pues no, para tranquilizar a la gente es un proceso muy inmediato. A ver, si es un ETF, pues tú das la orden y la orden de venta esa se ejecuta en el mismo instante y tu dinero llega a tu cuenta del broker y ya pues te lo pasas a tu banco y en un día pues te llega el dinero al banco, a lo mejor 2 días, es un broker internacional, transferencia a Alemania, España, pero vamos, normalmente 1 o 2 días te llega el dinero y ya está. O sea que eso es muy sencillo y en un día ya tienes el dinero. Si es un fondo de inversión, sí que es cierto que la orden de venta, pues se lanza el día en el que tú la lanzas, pero tardan unos 2 días en llegarte el dinero a la cuenta, porque al final el fondo de inversión tiene que lanzar las órdenes, se tiene que liquidar, es un proceso que tarda un poco más de tiempo,
tarda 2 días en llegar el dinero a tu cuenta y luego pues un día más en llegarte a tu cuenta del broker 2 días y un día más en llegarte a tu cuenta bancaria cuando te lo transfieres. Pero bueno, estamos hablando de 3 días, ¿vale? O sea que en 3 días para un fondo de inversión y en un día en un ETF ya puedes tener el dinero en tu cuenta del banco para utilizarlo. O sea que es una inversión, son inversiones muy líquidas, ¿vale? Son inversiones muy líquidas, en cualquier momento puedes disponer de ese dinero. No es tan disponible como en el banco que vas y sacas, y con la tarjeta sacas el dinero, pero vamos, que en un día o tres lo tienes. Eso es. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, para finalizar, ¿cuál es el mensaje más importante que te gustaría transmitir a alguien que está con un pie adentro y un pie afuera de la inversión en fondos indexados o ETFs, pero que especialmente tiene miedo a empezar? ¿Qué le dirías? Pues a ver, yo les diría a la gente, a repetirme un poco, pero al final creo que es lo más importante, que se centren en dos cosas, en formarse y ganar experiencia, ¿vale? Al final, cuando tú tienes miedo, es porque no conoces muy bien dónde estás invirtiendo, entonces no sabes lo que puede pasar, no sabes si eso puede bajar o va a subir y cuánto va a bajar. Cuando tú sabes dónde estás invirtiendo, pues sabes que sí que puede bajar, sabes más o menos cuánto puede bajar, porque te basas en lo que ha ocurrido en la historia, entonces ya te haces una idea. Entonces, pues ya con eso es mucho más fácil que ese miedo se disipe. Nunca se va a ir del todo, pero al menos sí que se va a reducir bastante. Y luego que invierta, ¿vale? Que empiece invirtiendo poco a poco, ¿vale? Como hemos dicho, con poco dinero para irse exponiendo a los mercados y ir ganando experiencia. Porque solo cuando vas ganando experiencia es cuando ya te vas acostumbrando a la subida y a la bajada. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, pues empecé a invertir, por allá por 2015, a comprar unos fondos, no tenía ni idea, pero ya en serio, a finales de 2018. Entonces, pues bueno, yo ya he pasado por la bajada del COVID, que fue brutal, por la bajada de 2022, que la subida de la inflación y las tasas de interés. Y luego ahora la bajada de los aranceles. Al final ya he pasado por tres grandes crisis. Bueno, pues Y tres la bajadas guerra del de 20. Rusia. Bueno, la guerra de Ucrania y Rusia, pero eso es verdad que ahí al final hubo bastante miedo, pero en los mercados el impacto fue más bajito. eh, Vamos, que ya ha bajado, obviamente, siempre ocurren eventos negativos inesperados, pero ya lo que quiero decir es que ya en 6 años pues he pasado por unas tres crisis de las que ha bajado entre un 20 y un 35% los mercados principales y por lo tanto mi cartera también. Y ya con eso pues ya te vas acostumbrando, ¿vale? Ya te acostumbras y ya pues por ejemplo a los aranceles digo, bueno, pues es que esto es lo que hay, ¿sabes? Simplemente decía, no entiendo porque esta es la única crisis que yo he vivido que la está generando un tío de la nada, no entiendo por qué, pero bueno, ya está, es lo que está ocurriendo, se solucionará y lo que hay que hacer es decir, cuando estaban bajando los mercados y está todo más barato, hay que aprovechar para invertir más, porque ahí, aunque a nadie le gusta invertir cuando está bajando, son las mayores oportunidades de inversión, eso es Eso cuando es. está más barato. Pero vamos, eso es difícil para cuando estás empezando a verlo así, ¿vale? Eso lo vas viendo con el paso de los años. Entonces yo lo que le digo es que se forme, que lea libros, que vea pues canales de YouTube como el tuyo, que se apunte a newsletters como la mía, que se forme, ¿vale? Que aprenda, que entienda dónde está invirtiendo y que empiece a invertir poco a poco para ganar experiencia. Y con el paso del tiempo ya verá que ya es mucho más fácil sobrellevar todas estas bajadas y la incertidumbre, porque al final inviertes en bolsa y hay incertidumbre, ¿sabes? No sabes lo que va a pasar en el futuro. Eso es. Bueno, dime en dónde las personas te pueden conseguir, cómo te pueden contactar. Tienes el minuto de oro, digamos. Perfecto, pues bueno, al final yo tengo una newsletter donde todas las semanas envío varios emails sobre inversión y bolsa, con historias del día a día. A ver, ya habéis visto en la entrevista aquí hablando con Juancho, pues yo creo que el mundo de las finanzas nos han hecho creer que es muy complicado, pero realmente es mucho más sencillo que todo eso y hacer una buena gestión del dinero, ahorrar e invertir, creo que se puede hacer de una forma muy sencilla. Y bueno, pues yo envío 2 emails a la semana, se puede apuntar la gente en invertiresvivir.es. Creo que dejarás el enlace debajo del vídeo y si no, pues que lo busquen en Google también, invertirvivir.es y ya está, y que se apunten. Apuntarse es gratis y ya se baja lo que he dicho antes, pues si no les gusta lo que envío, pues se dan de baja que por ahora también es gratis. Y ya está. Me ha encantado estar aquí contigo, Juancho, la verdad, un placer como siempre. Un gran placer, Gonzalo. De verdad, es muy bueno las respuestas que estás dando a estas preguntas que son reales, que me han llegado y me dicen, oye, es que en la charla anterior no las hablaste. Y yo creo que ha sido muy, muy clarificador para aquel que está tratando de dar ese paso, pero que tiene esas dudillas que, wow, le impiden eh, avanzar, digamos, Sí. en este tema de la inversión, en este caso de fondos indexados o ETFs. Bueno, Gonzalo, te mando un gran abrazo, agradezco muchísimo tu tiempo
yo espero que no sea la última vez que hablemos. Muy probablemente en un futuro volvamos a repetir una charla, pero con otras preguntas, porque es típico que van a salir, oye, no, pero es que no preguntaste esto. Entonces, eh, te, te pido también el tiempo en un futuro, ya en avance, para poder dedicar una ventana para que la gente también pueda experimentar las respuestas de una persona que ya ha llevado todo este tipo de inquietudes a la Sí, práctica y ya tienes las respuestas. Es que te sale natural. Eso te agradezco claro, hombre, muchísimo pues en nombre de todos los que están viendo este video. bueno, yo encantado de volver dentro de unos meses a contestar algunas preguntas y podemos charlar un poco también de cómo van los mercados, a ver lo que se ha liado para entonces y me parece por mí que encantado, encantado de venir aquí a tu canal y charlar contigo y con tu comunidad. Genial. Para el que nos está viendo, aquí te voy a dejar el siguiente video que te recomiendo que veas porque te va a agregar muchísimo valor. Y suscríbete, dale a me gusta si aún no lo has hecho, porque ya llevamos una hora de grabación. Recuerda darle a la campanita para no perderte las siguientes publicaciones que estaré haciendo en mi canal, como por ejemplo la siguiente entrevista que haré con Gonzalo para aclarar más dudas que te puedan surgir. Y bueno, nada, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.